Lo que yo voy a exponer lo elaboré como presentación a partir de la experiencia que tengo al investigar y trabajar con estudiantes en la escuela. Durante más de 2 décadas, Carlota Guzmán y yo hemos buscado la necesidad de dar la voz a los estudiantes, ¿no? Conocer cuáles son sus preocupaciones, entender quiénes son, cuáles son sus experiencias de la escuela. Ha sido un objetivo que hemos trabajado a lo largo de nuestras investigaciones y también a lo largo de las compilaciones que hemos logrado en los estados del arte. Lo que les voy a presentar no es de ninguna manera representativo de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Es una extracción que hice de ideas centrales que hemos ido retomando de diversos lugares. Tesis de posgrado, básicamente, investigaciones que hacen nuestros colegas, libros, publicaciones y, por supuesto, la propia investigación que he hecho, así como también la intervención que hacemos, que continúo haciendo en escuelas secundarias. Voy a tener 2 conceptos centrales. Ustedes ya tuvieron la fortuna de tener fuertes discusiones teóricas a lo largo de la mañana. Espero que esas discusiones sirvan también para ubicar 2 conceptos centrales que yo quiero manejar. Por un lado, cuando me preguntaron cuál era el sentido de la escuela, y que es algo que casi siempre trabajo también con mis estudiantes de doctorado, es tratar de diferenciar entre los significados y los sentidos. Hay gente que no, hay teóricos que no los separan. Yo hago una distinción dentro de la psicología cultural en donde entiendo de las cuestiones de significado como símbolos lingüísticos, pero no solamente que se refieren a la parte semiótica, sino también a lo que se actúa, ¿no? Que le permiten a las personas representarse los objetos, las situaciones, e incluso a ellas mismas, qué tipo de personas son. Y por otro lado tenemos el concepto de sentido, que para mí significa cómo cada persona, dentro del grupo social en el que está, dentro de los contextos sociales en los que participa, puede apropiarse del conjunto de significados, darle un matiz subjetivo y construir orientaciones de sentido u orientaciones para su propio actuar. Entonces nosotros tenemos, de acuerdo a esto, significados culturales colectivos de época, hasta donde nos ha podido dejar ver la investigación. Por ejemplo, estos significados son los que comentan padres de familia, estudiantes, maestros. Ustedes pueden ver que hay desde esta cuestión de que un país con altos niveles de educación está relacionado con posibilidades de desarrollo económico. Eso es lo que nos comentan. Los significados que vienen enseguida tienen que ver con qué es lo que dice la gente en sus familias, en las propias escuelas, los propios estudiantes. Estos significados son de carácter general, se manejan en una escala analítica, en una escala de psicología popular, lo hemos también hablado en otros espacios, con una abstracción fuerte. Pero a mí lo que me ha interesado es conocer y qué significa para los estudiantes ir a la escuela. Empezaré por decir que la investigación de la década, de acuerdo a lo que encontramos en el estado de conocimiento que elaboramos y de la que también hemos venido elaborando con las familias mexicanas, es que ir a la escuela es una práctica, es una actividad que se construye en familia. Yo no he escuchado con mucha frecuencia este vínculo, esta teorización, este análisis
entre lo que pasa en las familias y lo que pasa con los hijos. Hay mucha cuestión crítica acerca de si la familia apoya o no, si la familia reproduce o no, si el Estado favorece que la familia haga ciertas cosas o no. Pero lo que es cierto es que para los jóvenes de todas las edades, mientras se mantengan en la escuela, la familia está muy presente. Así, por ejemplo, en cualquiera de los niveles escolares, los padres y sus hijos son muy activos para investigar cuál escuela es la que mejor les convenga. Incluso aunque tengan una escuela a 3 cuadras, ellos buscan trasladarse a otras colonias cercanas e incluso lejanas porque hicieron un monitoreo de lo que consideran es mejor para sus hijos. Hemos visto también que incluso en regiones indígenas o en poblaciones de migrantes, de familias migrantes, se está tratando de detener a los jóvenes, ya sea para que puedan obtener en sus lugares de residencia o estados cercanos a donde vive la familia, que logren encontrar un buen empleo porque se sabe lo que se sufre cuando se va a otro lugar. O incluso tenemos familias migrantes, de grupos de migrantes que saben que los hijos van a migrar, pero buscan que vayan con mayores niveles de escolaridad a lo que comúnmente se ha ido, ¿no? Ya no se espera esta idea de irse a formar en otro país, sino llevar un nivel de escolaridad necesario. Se alienta también el que las chicas no deserten. De hecho, tenemos un mayor número de chicas inscritas en la escuela, ¿no? Y se realizan estrategias familiares para que los hijos puedan permanecer en la escuela, ya sea el apoyo de las hijas mayores, de los hijos, que haya combinaciones entre familias, etc. Entonces, para los padres es muy importante que sus hijos permanezcan en la escuela. Yo no comparto, desde lo que he conocido, tanto en la investigación como en mi trabajo en las escuelas, excepto que no he trabajado muy fuerte en lugares rurales, urbanos-rurales y toda esta composición, pero para los padres es muy importante que estén ahí y estar al pendiente de lo que pasa con sus hijos en la escuela. Evidentemente no hay un interés o una motivación fuerte por parte de los padres en involucrarse en asuntos académicos. Estoy hablando de tareas, que estudien, qué sé yo, porque muchos padres reportan no saber o no poder o no tener tiempo. Eso es una tarea dentro de las creencias culturales que se manejan, que buscan que los maestros sean quienes los resuelvan. Sin embargo, los padres pueden sentir mucho enojo, mucha frustración cuando el rendimiento académico de sus hijos no es el bueno, ¿no? Vale, bueno, la siguiente. Ahora, pasamos al caso de los alumnos. Nosotros tenemos que distinguir que no es lo mismo lo que experimenta, lo que vive un estudiante de primaria sobre la escuela a lo que viven los diferentes estudiantes de los otros niveles. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos en el nivel primaria. Yo invitaría a que si se está pensando hacer tesis, ya sea de licenciatura o de grado, se tome en cuenta a los estudiantes de primaria porque es un sector poco explorado. Sí conocemos, sí hay investigación respecto de qué hacen durante las clases, cómo utilizan los libros, cómo se apropian de ciertos contenidos escolares, cómo construyen junto con sus equipos mapas, cómo hacen experimentos. O sea, no hay vacíos en ese terreno, al menos en México, y tenemos aportaciones muy importantes de investigadores muy reconocidos. La parte que creo que falta indagar es qué pueden decir los chicos de primaria acerca de su vivencia en general de la escuela. Aquí hay una primera parte que es esta de mis papás dicen que hay que estudiar, que es una reproducción del significado general que los papás les manejan. O por ejemplo, estudio para no andar pidiendo limosna en las calles. Esta explicación me la dio mi hijo hace unos días
de 9 años, al cual nunca en la vida le he dicho aquello de que va a ir a vender chicles o que va a ir a bolear zapatos, que era lo que a uno le decían cuando éramos chicos. Y sin embargo, pues no sé de dónde la sacó, porque a él lo hemos más bien formado en la cuestión de la importancia del conocimiento. Entonces, para que vean cómo la penetración, el flujo de significados puede ser tal que un niño que está en una escuela privada con padres universitarios se imagina que si no va a ir a la escuela va a pedir limosna en las calles, ¿no? Sin embargo, los chicos no solamente disfrutan lo que aprenden, hemos visto que les llena el juego con los compañeros en el recreo, las clases divertidas, hay apropiación de los valores. Yo creo que hay muchas cosas criticables, coincido con lo que se manejaron en las ponencias previas. Sin embargo, también hay partes rescatables. Se está trabajando fuerte sobre los valores. El que no tengamos más instancias de socialización fuerte, estructurada sobre valores, pues impide que los chicos expresen toda esta cuestión de cómo la educación en valores que recientemente se ha impulsado está teniendo impacto al menos dentro de las prácticas de las aulas, ¿sí? Y también está esta cuestión de apropiarse de maestros con los cuales se llevan bien. Después tenemos el nivel secundario. ¿No le han pasado el nivel secundario? Se quedaron en lo primero, pero bueno, me entendieron, ¿no? Me expliqué. Bueno, en el nivel secundaria, a los chicos les gusta ir a la escuela, ¿no? Yo les puse esta cuestión de mejor en la escuela que en mi casa todo aburrido. Incluso hemos visto que por ahí de junio, que ya están calificados, que la SEP ya tiene las calificaciones de los chicos, que ya los chicos pueden irse a descansar a sus casas, sobre todo los latosos, porque son de los que los maestros buscan deshacerse y les dicen a las mamás, lléveselo ya señora, su hijo ya o está reprobado o pasó con 6, pero ya se lo puede llevar. Y los chicos dicen, no, porque aquí están mis amigos, aquí me quedo, en mi casa me van a poner a hacer qué hacer y mejor me vengo a la escuela. En ese sentido, ahí les puse un conjunto de actividades que los chicos hacen, porque el espacio escolar es un espacio también de diversión y también de poder, en la siguiente por favor, reproducir, apropiarse y recrear esta cuestión de estudiar para ser alguien de grande, ¿sí? Entonces, hay procesos muy interesantes en la secundaria, yo creo que en todas las escuelas, ¿no? Por ejemplo, buscar aceptación, integración con los compañeros, aquel chico o chica que no se integra, que no se siente aceptado, que no tiene las habilidades sociales que le permitan hacer una buena relación de grupo, de amistades, va a sufrir, ¿no? Por eso decimos que la escuela es un espacio estructurado, tiene tiempos regulados y actividades de distinto tipo. Como insisto, concuerdo con las teorizaciones y los análisis que se han hecho, pero también desde la práctica esto ofrece a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, oportunidad de estar en un lugar en el que son formados. La siguiente, por favor. Los que se quedan en el camino, ¿no? Es decir, que no logran pasar o abandonan, ya sea temporalmente, ya sea definitivamente, de la secundaria a la preparatoria o de la preparatoria a medias hacia la universidad. Y aquí dan ellos algunas de las razones por las cuales deciden ya no continuar. Si ustedes se fijan, son razones que se centran en ellos mismos. Evidentemente ellos no pueden hacer un análisis de qué fue lo que la escuela no me ofreció, que me impidió apropiarme del gusto por estar ahí. Ellos individualizan y además pues se sienten muy presionados, muy por el gusto de entrar a cuestiones laborales para
poder comprarse cosas, están muy presionados por ejemplo, nosotros en las escuelas vemos que hay una fuerte resistencia por padres de familia y por los propios muchachos de dar dinero más allá de las cuotas, y a veces las propias cuotas no lo quieren dar, pero si algún maestro pide un libro, si algún maestro pide algo que implique que la familia tenga que gastar, se generan resistencias. Sin embargo, muchos chicos traen iPods, celulares y tabletas mucho mejores que las que yo tengo, ¿sí? Y para eso, pues tienen sus propias estrategias para conseguirlo. Yo creo que eso es lo interesante, seguir procesos, seguir secuencias, actividades, participaciones, a través de las cuales los estudiantes se posicionan a ellos mismos dentro del contexto escolar y elaboran reflexiones para decir, este es el sentido que para mí tiene la escuela o no la tuvo. En la siguiente, por ejemplo, cuando estos chicos que desertaron, hacen reflexiones en su adultez, y aquí las tienen. En todas ellas vuelven a valorar la importancia de la escuela, pero se regresan a una cuestión de significado abstracto, ¿no? Si yo hubiera seguido estudiando, tendría más dinero, podría orientar a mis hijos. Es decir, este sentido desde el cual particularmente se construyó el por qué dejaron la escuela, se cambia de nuevo a un significado general, sobre todo para aquellos que tienen hijos, y entonces empiezan a ver la cuestión de la reproducción y ya ahora entiendo a mis papás cuando se enfurecieron porque dejé la escuela. Después, en el nivel medio superior, bueno, ayer Eduardo Weiss expuso con mucha claridad la diversidad de posturas que los jóvenes en el nivel medio superior pueden lograr. Yo nada más aquí me referiré a estudiantes que están en una escuela muy abierta. Tenemos escuelas de muy distinto tipo, escuelas que favorecen la vida juvenil o escuelas que favorecen el aprendizaje o la contención hacia asuntos escolares. Por ejemplo, nosotros tenemos escuelas que están funcionando, que son de la SEP, que están funcionando a nivel bachillerato como si fueran secundarias. Y la vida juvenil está muy disminuida. Los chicos llevan uniforme, llevan credencial, igual como si fuera, bueno, no igual, sino muy parecido a la cuestión de la secundaria, completamente distinto a CCH. Seguramente ya identificaron que un estudiante de CCH es quien dijo esto de nada más la pura fiesta en la escuela, porque en CCH, desde mi punto de vista, son escuelas que favorecen mucho la vida juvenil. Y entonces, por ejemplo, actualmente pasan muchas de sus materias, sobre todo en los sabatinos, y normalmente terminan estos jóvenes que se dedican a la vida juvenil, terminan su nivel medio superior en 5 años. Después tenemos el nivel superior, la siguiente, esta parte de ya piensas qué va a hacer de tu vida. Uno es abusivo como adulto, porque desde secundaria les empezamos a decir, ¿y ya sabes qué vas a estudiar? O en la preparatoria, ¿ya te diste idea de qué te gustaría estudiar? Cuando ellos están viviendo en el contexto de sus prácticas del aquí y el ahora. Incluso tenemos estudiantes del último año de la carrera y todavía están pensando qué va a hacer. Aquí les pongo desde las posturas de los propios estudiantes que muchas veces no saben qué es lo que piensan estudiar, pero progresivamente van construyendo su identidad como estudiantes. Esto acontece más o menos en el 5º, 6º semestre de la carrera, ¿sí? Incluso aunque al final de la carrera se asuman como psicólogo, como pedagogo, como sociólogo, todavía no tienen muy claro qué es lo que van a hacer en el futuro inmediato. Incluso se tardan 1 año, año y medio para hacer su tesis, ¿sí?
Entonces, la siguiente podemos ver en este recorrido que les hice que lo que entendemos como experiencias estudiantiles en las que se vinculan tanto los significados colectivos como los sentidos subjetivos que los estudiantes logran en sus vivencias, siempre están situadas en contextos socioculturales particulares. Es decir, va a depender el sentido de la escuela para los estudiantes, va a depender del nivel escolar en el que se encuentre, de la escuela que está en distintas regiones de nuestro país, de la desigualdad en el acceso a recursos materiales y culturales de diverso tipo, de la diversidad de planes de estudios, como ya mencioné. Hay escuelas que favorecen la vida juvenil, hay escuelas que están orientadas más hacia lo académico, a las posibilidades de agrupación y procesos identitarios entre los estudiantes. Entonces, ya para terminar, en la siguiente, hemos estado trabajando también desde diferentes aportaciones de nuestros compañeros investigadores que hay que pensar en la noción de recorridos de vida y sentidos escolares dentro de cada uno de ellos. Y lo que importa para cada uno de estos estudiantes en relación a los recorridos de vida es cómo retroalimentan las nociones con las que empiezan y con las que terminan. Por eso estamos hablando actualmente de trayectorias escolares diversas. Incluso lo que se conoce como fracaso escolar lo estamos desconstruyendo, porque hemos visto que lo que se conoce como abandono puede ser abandono temporal, intento de estar en otro tipo de escuelas, se separan de la escuela incluso hasta 10 años y se vuelve a regresar. Estamos haciendo, por ejemplo, actualmente una investigación y ya hay áreas al respecto de jóvenes que regresan a universidades incluso sabatinas en este afán de continuar. Entonces, nada más para ya puntualizar, tenemos que, para entender los sentidos de la escuela que los estudiantes le otorgan, hay que ver lo afectivo, lo académico y lo social. No quedarnos con las representaciones de la siguiente, por favor. La siguiente. Estamos en esa, en donde, si ustedes se fijan, desde el punto de vista de los estudiantes no hay un desprecio por las partes académicas. Ha habido una cuestión muy mitificada, muy como de decir, van a la escuela y nadie les enseña y no entienden nada. No, los estudiantes, incluso hasta el peor de los estudiantes, en algún momento, dependiendo de la circunstancia del grupo de trabajo, del tipo de maestro y de si el maestro eso que está enseñando le toca, lo siguen, se apropian, se interesan. Hemos visto que la motivación estudiantil varía, incluso los estudiantes de mayores calificaciones, su motivación varía a lo largo del ciclo escolar. Entonces, yo creo que esa parte sí habría que seguirla trabajando. Para concluir, solamente dos reflexiones. ¿Hay sentido de la escuela compartido? Sí, compartidos como significados colectivos, culturales. Por ejemplo, ser alguien de grande, no pasar lo mismo que mis padres, tener un buen trabajo. Sin embargo, esos sentidos generales no orientan las participaciones cotidianas que los y las alumnas tienen en las escuelas. Las participaciones se construyen en función de motivaciones personales, de historias de interacción que logran con sus maestros, de las maneras en las que concretan sus relaciones sociales con iguales. Esto es, para mí, más importante que los significados colectivos sobre el sentido de la escuela. Porque se tienen alumnos que, aunque estén convencidos que la escuela es algo importante, no logran que su manera de participar en ella se ajuste a dicha convicción. Es decir, si no logran su ajuste a través de las relaciones afectivas, sociales y cognitivas. Para cerrar, que es la última diapositiva, la escuela es una institución de apoyo social, emocional y cognitivo para muchos estudiantes.
Gracias a que se encuentran estudiando, están protegidos de otras influencias que pueden afectar su integridad como persona. Gracias a que estudian, desarrollan una identidad escolarizada que les mantiene con metas y motivación hacia el futuro. Gracias a que acuden a la escuela, encuentran amistades que les escuchan, les aconsejan y a tutores no solo en asuntos académicos, sino como maestros que acompañan sus vidas. Gracias.